Bien, entonces, un poco de las razones por las cuales se suele ver muchos ARIMA en general, los cursos convencionales de series de tiempo, es pensar el objetivo final de para qué ver un modelo ARIMA. Em, los modelos ARIMA tienen la gran debilidad que parten del supuesto de que la serie que están modelando es estacionaria, ¿no? Entonces, digamos, ese limitante o esa limitación de la modelación hace bien complejo este, poder emplearlo a veces. Sin embargo, como voy a mostrar hoy, a veces sí podemos utilizar una ARIMA este, para replicar un proceso que en esencia no era estacionario. ¿Sí? Entonces, un poquito es como la idea de lo que quiero hacer hoy. Este, utilicemos entonces como que el algoritmo que seguiremos seremos, construiremos una ARIMA, trataremos de construir la estructura de los datos, de cómo debemos tenerlos para poder hacer pronósticos, hacemos un pronóstico e ilustramos el problema, cómo lo resolvimos, ¿vale? Bien, entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a asumir que voy a tener un modelo de la forma de la ARIMA convencional. Voy a utilizar una notación un poquito diferente, voy a decir que es delta, que es la media, más la suma. Perdón, dijo que entonces el ARIMA es para el supuesto de que es estacionaria. Sí, Y entonces sería, digamos, si se hace un ARIMA con una serie que ya es estacionaria, sí que ya es estacionaria, está mal hacer un ARIMA. pues, como no te entendí muy bien. O sea, para hacer un pronóstico y tenemos una serie que es estacionaria, Ajá. lo correcto es un ARIMA. Está mal hacerlo con un ARIMA. No, de hecho, Tarima lo voy a ver la siguiente clase y te explico por qué de hecho, estás hablando del mismo objeto, un Sarima. De hecho, un poquito como haciendo un paréntesis, la siguiente clase voy a ver Sarima, Arima y la combinación Sarimac, ¿vale? Entonces, son una cosa ya, son ejemplos son extensiones muy sencillas de lo que es el Arima. Ahora, aguántame la siguiente clase. ¿No? Con esa pregunta. Era ARIMA, pero una serie que ya era estacionaria sin necesidad de diferenciar. Sí, exacto. Exacto. Sí, que pues la serie originalmente ya era estacionaria, ¿no? Sí, exacto, es un buen punto. Vale. Entonces, voy a utilizar ahora esta notación. Voy a suponer que el modelo es una serie que tiene una constante que denomina como delta más la suma desde i igual a 1 hasta p de x de t menos p. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy incluyendo los componentes autorregresivos, ¿sí? Pero en forma de suma, solamente para simplificar la notación. Ya no voy a utilizar todo, no voy a enumerar todos los componentes y nomás le voy a poner aquí el A subíndice I, ¿no? Entonces es AI que multiplica cada uno de los XT, menos la suma desde I igual a 1 hasta Q de BI por U de T menos I más U de T. Entonces, ¿cuál es el supuesto aquí? El supuesto es, digamos, los supuestos son, básicamente es que U de T es un ruido blanco. ¿Qué es un ruido blanco? Ya lo hemos dicho, es que tenga media cero, varianza constante y que no exista covarianza entre los diferentes momentos de U. ¿Sí? Bien, ahora bien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si nuestro modelo no tiene componentes autorregresivos y no tiene componentes de medias móviles, entonces, por definición, es estacionario, porque solamente depende del ruido. ¿Sí? Esa es la razón por la que lo suponemos así. Entonces, el segundo supuesto, y es probablemente de los más duros o de los más difíciles de sostener, es que estamos asumiendo o asumiremos que x de t es estacionario. Ahora bien, hasta este momento no he dado ninguna prueba estadística para determinar cuándo una serie es estacionaria. Lo voy a hacer a partir de como dentro de unas 2 semanas. Voy a introducir un concepto de prueba de raíz unitaria que lo que pretende hacer esa prueba es decirnos cuándo una serie, bajo condiciones estadísticas o con una prueba estadística muy clara, es estacionaria. ¿Vale? Entonces, en este momento solamente es de ojo. ¿No? Vamos a decir que la serie estacionaria es solamente por lo que podemos ver de ella, en una gráfica. ¿Vale? Entonces, esto es lo que necesito. Vayamos al ejemplo directamente. ¿Vale? Bien. Entonces, mi ejemplo, voy a trabajar hoy con clase, creo que es clase
Denme un segundo, les digo. Clase 10. Voy a trabajar con clase 10 hoy. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar las librerías convencionales, bibliotecas convencionales que hemos venido ocupando. Voy a importar los datos, que son los datos que hemos venido trabajando, los habituales. Voy a convertir los datos a series de tiempo, en varias dummies. Voy a utilizar la serie que se llama pasajeros nacionales, es decir, voy a modelar una serie de pasajeros en transporte aéreo en vuelos nacionales. Le voy a construir una ARIMA. Bien, ahora viene, digo, con este plot, lo que quiero que hagamos es, discutamos lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que sabemos de este plot es que la serie, en su versión en niveles, déjenme hacer un poco más pequeño esto aquí. La serie verde, que es su versión en niveles, es no estacionaria, solamente de verla, ¿no? Porque lo que vemos es que tiene una tendencia creciente, tuvo un rompimiento en 2020 por la pandemia y ha tenido una tendencia creciente. Probablemente una de las cosas que podemos observar es que el transporte aéreo, al menos hasta la fecha de esta gráfica, no se había recuperado de los niveles prepandemia, ¿no? Podemos utilizar una transformación logarítmica, sin embargo, la transformación logarítmica no acaba con el problema. Si bien si aplana o elimina un poco de la tendencia, no es suficiente para que esto parezca estacionario. ¿Cómo es algo que debe ser estacionario? Pues normalmente lo pensamos como un objeto que es oscilatorio o que oscila alrededor de una constante, ¿no? Entonces, cuando hablemos de una serie estacionaria, siempre estaremos, por lo regular, estaremos pensando que si hiciera yo un gráfico muy sencillo de la situación, diría, bueno, si por acá tengo el tiempo y por aquí tengo, digamos, la serie, debería yo de ver que alrededor de una media, entonces aquí va a estar la media, ¿cómo es la media del proceso estacionario? Es delta sobre 1 menos A1 menos A2, así menos hasta AP, ¿sí? Si se acuerdan, esta es la media del proceso estacionario, del proceso ARIM, ¿vale? Bien, entonces alrededor de esa media deberíamos de ver que la serie oscila, ¿sí? Eso es lo que deberíamos de ver en una serie si es que fuera estacionaria, ¿no? Que oscila alrededor de esa, y con un oscilamiento, suponiendo que es más o menos parejo, se ve una curva, pero perdonen mi gráfico, medio chueco, pero el oscilamiento debería ser con variaciones más o menos dentro de un intervalo. Eso al menos nos hace pensar que debería ser con una varianza más o menos constante. Entonces, este es nuestro objeto deseable. Me regreso a R. Entonces, ese objeto deseable me parece que lo puedo generar hasta que tomo la primera diferencia. ¿Sí? Entonces, lo que hago aquí es, tengo la serie en diferencias logarítmicas, y en efecto parece ser que es estacionaria, tiene esta lógica de oscilar alrededor de un valor. Ciertamente tiene estos rompimientos que trataremos de corregir para para poderla hacer completamente estacionaria. ¿Sí? Entonces, parte de las cosas que debemos pensar cuando modelemos una serie como ARIMA es darle solución a estos rompimientos. ¿Sí? No los podemos dejar así porque si lo dejáramos así, no estaríamos cumpliendo con el supuesto de que la serie es estacionaria. ¿Qué supuesto, bueno, qué parte del supuesto romperíamos por dejar este tramo roto de la pandemia? Muy probablemente el de la varianza constante, porque lo que estaríamos diciendo es que si bien está centrada la serie alrededor de una constante, hay un pedazo de la serie donde la varianza es más grande, pero tiene una explicación que no es endógena al proceso o al mecanismo generador de datos. Es decir, no hubo un cambio dentro del mercado del transporte aéreo, sino más bien es un factor exógeno que se llama pandemia, y hay un ente externo que se llama Estado que decide que la gente se debe quedar en sus casas. ¿Sí? Entonces, ese factor externo deberíamos controlarlo. Bien. Ahora, entonces, vamos a hacer una ARIMA. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Tomo la serie, esta es la razón por la que tomo la serie en diferencia. Voy a utilizar la función ARIMA y voy a utilizar una ARIMA de orden 6,6. ¿Sí? Voy a utilizar como variables exógenas estas. Algunas de ellas tienen un racional muy particular. Por ejemplo, la dummy de enero, que solamente toma valores unos en los eneros, tiene el objetivo de controlar un factor que se llama estacionalidad, que también es exógeno y que lo podemos identificar concretamente. Entonces, deberíamos de poderlo separar. La de febrero también, la de julio y la de diciembre. Esa es la razón.
Ahora, estas de acá tienen el objetivo más de controlar la pandemia, ¿sí? La caída de pandemia. Entonces, dicho eso, voy a utilizar un ARIMA 66 y la razón es que, si ustedes recuerdan la clase pasada, llegué creo que a un ejemplo en el cual este era el modelo óptimo para esta serie. Y si no, bueno, podemos regresar a otro y podemos cambiarlo, pero asumamos que ese es el modelo óptimo, el que genera un criterio de acá y que es más pequeño. ¿Sí? Digamos que ese es el modelo que vamos a utilizar. Bien, entonces lo que hago es, lo modelo con una ARIMA, lo guardo en este objeto y imprimo los resultados, ¿vale? Entonces, y aquí se verían los resultados. Entonces, simplemente desde aquí puedo ver como la significancia de algunas variables, por ejemplo, las exógenas. Puedo dar una revisión un tanto rápida sobre si es valioso el aporte que me están dando las variables exógenas. Por ejemplo, pueden notar que la DOMI de enero, la que solo toma valores de 1 en enero, la DM, se llama así DM, sí es significativa. De hecho, creo que todas son significativas. Sí, pareciera ser que todas son significativas, todas las DOMIs. Entonces, pareciera ser que sí le está dando un aporte, al menos a mi proceso. Bien, entonces, ahora bien, eh, antes de eso nada más, creo que lo único que nos faltaría aquí es hacer un plot. Lo voy a escribir aquí abajo, entonces déjenme, tomo el objeto que se llama ARIMA. Aquí estoy escribiendo en mi consola. De hecho, lo voy a escribir un poquito aquí arriba. Eh, voy a tomar el objeto ARIMA y acuérdense que el objeto ARIMA tiene diferentes cosas. Una de las cosas que tiene es los residuales. Entonces, abro el signo de peso y me dice todas las cosas que tiene ese objeto. ¿Sí? Puedo navegar sobre esas características y voy a elegir los residuales. Aquí están los residuales. Y lo que voy a hacer es un plot de esos residuales y ejecutemos este chunk. Entonces, estos son los residuales del ARIMA, los residuales que genera el ARIMA. Noten que todavía podría corregir cosas. Podría corregir un pico que está muy, muy por pasado 2020. Pues probablemente hay un mes que omití, que pude haber corregido. Y hay una cosa que en 2008 probablemente con la crisis también puedo corregir. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa cosa debería ser muy, muy, muy aleatorio, porque el supuesto principal de la ARIMA, si nos regresamos a mi cuadro, es que U es un ruido blanco. ¿Sí? Entonces, si U no es ruido blanco, entonces ya no podemos hablar, de hecho, ya de nada, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que me tengo que fijar en los residuos, ¿vale? Entonces, asumamos por un momento que he corregido eso. Yo sé que no lo he hecho en este caso, pero ustedes como trabajan en sus series, corríjanlo, o sea, traten de dejar este objeto de los residuales lo más parecido a un ruido blanco. ¿Qué cosas pueden hacer? Lo voy a mostrar en la siguiente clase. Pueden hacer plots de cómo se comportan los datos, deben ser normales, ¿sí? Entonces, lo vemos con más detenimiento eso en la siguiente clase. Bien, ahora, ya que tengo mi objeto, voy ahora sí a hacer un pronóstico, ¿vale? Pues, pero para el pronóstico voy a cargar una base de datos que está una tabla de datos que está dentro de la clase 10, que se llama predict-base-transporte-arima. ¿Sí? Entonces, si ustedes cargan esa tabla, la cargamos aquí, y veamos, este objeto le llamé predict datos, vean la estructura que le he dado a esta tabla. Esta tabla lo que tiene son todas las variables dummy cargadas aquí, con valores hacia el futuro. Por ejemplo, mi serie de datos, si vemos los datos originalmente, los datos inician, eh, ¿dónde están mis datos? Aquí está. Mis datos inician en 2000, enero, y terminan en 2022, junio. ¿Sí? Entonces, lo que tengo en la tabla que se llama predict datos es, tengo como fecha, tengo asignado desde julio de 2022 hasta 2024, junio. Voy a pronosticar 2 años. ¿Sí? Ese es mi objetivo en este ejemplo concretamente. Entonces, todas las variables que yo introduzca en el ARIMA, es decir,
si me voy a la DIMA, todas las variables que yo le haya dicho a la DIMA que utilice, por ejemplo, todas estas exógenas, cada una de esas debe de estar incluidas en la tabla que vamos a utilizar como, como predict, en la tabla predict. En la tabla predict, cada una de esas dummies debe estar incluida. Entonces, por ejemplo, veamos, la dummy que se llama, ¿dónde está esa dummy? Creo que está al final. Ujú. Sí, la dummy, por ejemplo, esta dummy, la dummy enero, esa dummy, la D-N, es una dummy que toma solamente valores de unos para los eneros. Entonces, déjenme volverla a abrir porque me cambié. Ahí está. Entonces, solo toma valores en los eneros de 1. Entonces, aquí, por ejemplo, está enero, toma el valor de 1 en esa posición. Luego se va hasta otro enero y toma el valor de 1. La de febrero se hace lo respectivo en febrero. Febrero, febrero. Julio, igual busquen julio, aquí está un 1 y aquí está un 1. ¿Sí? Entonces, en esta tabla van a estar todas las variables exógenas que tomaría la variable en el futuro. Y es muy sencillo determinarlas porque son dummies. Por ejemplo, todas las que son dummies puntuales deben de tomar valores de ceros, completamente ceros. Entonces lo único que hago son columnas de puro cero. Las únicas que sí tienen variación en cómo las determino son las que son estacionales. Todas las demás son muy sencillas de determinar. ¿Vale? Entonces las necesito todas estas variables. Porque para esas variables necesito darle valor, necesito decirle al software qué valores van a tomar esas exógenas cuando haga el pronóstico. ¿Sí? A priori son exógenas. ¿Sí? Bien. Vale, cuando hable de Arimax, esto va a ser irrelevante, porque en Arimax esto va a ser un problema, de hecho. ¿Vale? Bien. Ahora, entonces, dicho lo que he cargado los datos, lo que voy a hacer ahora es igual convertirlas a series de tiempo. Lo único que voy a hacer es llamarles de la misma manera que les llamé anteriormente, pero con un guión bajo F, para distinguirlas, para distinguir que estos son valores para el pronóstico y no son valores para los valores que ya observamos. ¿Vale? Entonces ejecuto esta línea y ahora sí, hagamos la predicción para 2 años. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi objeto que se llama ARIMA, X página 2, y le estoy diciendo m.ahead 24. Le estoy diciendo, quiero que pronostiques hasta 24 meses hacia adelante. O 24 periodos, en realidad. Son meses porque en este caso la información es mensual, pero son 24 periodos. Luego, quiero que utilices como nuevas exógenas las variables que acabo de crear arriba, ¿no? Que son todas las que tienen como guión bajo F. Es necesario introducirlas y decir, estas son las exógenas. Y quiero que después al final utilice la función predict. Entonces, la función predict predice sobre un objeto que es un arino con 24 periodos hacia adelante con un conjunto de variables exógenas. Eso es lo que está haciendo el RAMPy, ¿vale? Bien. Luego, ese predict, bueno, voy a ejecutar esta con control enter. Entonces, lo que hace, solamente si la ejecuto, me dice cuál es la predicción que ha hecho para la diferencia logarítmica de los pasajeros en transporte aéreo nacional. ¿Sí? Entonces me dice que el valor predicho para julio es este, es 0.0085. El valor predicho para julio, para agosto, ¿dónde está agosto? Aquí está agosto, es 0.0018. ¿Sí? Y así sucesivamente, hasta 24 periodos hacia adelante. ¿Vale? Entonces ahí está la predicción. Entonces ese objeto que es un vector, lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar DL Paz Nacional-F. Entonces, voy a ejecutar predict, voy a guardar este objeto ahí. Y noten que ese objeto no solo tiene la predicción, tiene más cosas. Entonces, bien, voy a ejecutar todo el chunk completo. Entonces, si ejecutamos todo el chunk, lo que tengo es que el predict ya está guardado. Aquí está, esta es la predicción. Pero cuando le doy name, cuando le digo quién está incluido aquí, me dice que hay dos objetos. Está la predicción y está ese. Ese es el error estándar. Entonces, siempre que hagan una predicción, la manera correcta de reportarlo es no solo predecir el valor puntual, sino predecir la banda o el intervalo de confianza en el cual se va a observar la predicción. Dicho de otro modo, lo que tendríamos que hacer concretamente es lo siguiente. Déjenme ir
one. Bien. Entonces, si estamos haciendo predicción, asumamos que tenemos una serie, digamos, que tenemos el tiempo y que la serie se comporta más o menos y llega hasta aquí. Y a partir de ese punto vamos a predecir. Entonces, el siguiente punto que yo ofrezco como predicción, digamos que ocurre aquí y el siguiente aquí y el siguiente aquí. La manera correcta de reportar no es reportar como línea esto solamente, es decir, porque una opción podría ser darle continuidad a la línea y decir, esta es la predicción. Lo correcto es decir, bueno, la predicción ocurre en un intervalo de confianza que va en esta banda. ¿Sí? Y esta banda la podemos determinar con el error estándar que nos da la función predict. Ahora, el error estándar, la manera que suele reportarse es, el error estándar son desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo reportarían? ¿Cuál sería lo correcto para reportar? En términos de desviaciones estándar. ¿Cuánta cantidad debe? Exacto, justamente las dado. Entonces, más o menos. Entonces, hay una regla de debo de utilizar más o menos 2 desviaciones estándar para capturar el 95. Si quieren ser muy exactos, más o menos 3 veces desviación estándar. ¿Por qué podemos utilizar el supuesto de que solamente es eso? Porque estamos asumiendo que la variable aleatoria que estamos modelando es estacionaria y por lo tanto es normal. Por lo tanto, es válido poder decir eso. Entonces, la distancia que nuevamente le vamos a poner a esta banda, de aquí es 2 desviaciones estándar, 2 S. Sí, es más o menos lo que nuevamente vamos a utilizar. ¿Vale? Bien, me regreso a eso. Entonces, cuando ustedes obtengan un objeto de estos, van a tener esto. Entonces, por ejemplo, podemos imprimir el error estándar. Aquí voy a utilizar utilizo el signo de peso y el error estándar está aquí. Entonces le doy control enter y noten que también me aparece un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan la predicción, para julio de 2018 era, déjenme me acuerdo, la predicción es 0.0085. Entonces, la banda donde deberíamos observar la predicción es 0.0085 más o menos 2 veces la desviación estándar, que según esto es más o menos 2 veces punto 0.49. ¿Vale? Esa es la banda en la que deberíamos observar la predicción. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Sí. ¿Qué implicaría el tamaño de proteger de digamos, 1000 series y son 10? Pero ¿cómo a qué te refieres? ¿Con qué implicación tiene para el tamaño de la serie? Si el tamaño de la serie cambia, implica que, bueno, sea una porción de... Bueno, el tamaño de la serie, lo único que garantiza es, si tienes más de 100 datos, garantiza consistencia, porque normalmente es como un número mínimo de datos, más o menos, empíricamente es como suficiente para que tu marima capture suficientemente bien un proceso, ¿no? Un proceso generador, ¿no? Si por ahí va tu pregunta es eso. Ahora bien, si la pregunta es, porque para que se entienda, a lo mejor necesito como repasar varias cosas con lo que me estás diciendo, es, si tu pregunta es si pierde predictibilidad conforme hago más grande el forecast, Bueno, más chico el número de datos. sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, o sea, es decir, si tú tienes una serie muy cortita, imagínate que trabajas con 30 datos, la probabilidad de que tu pronóstico sea bueno es muy baja. Muy, muy, muy baja. Se reflejaría específicamente en el orden estándar, que se dispararía probablemente. ¿Sí? Pero también pasa, digo, completando un poquito como el que había empezado a hablar, entre más periodos hacia adelante pronostiques, el error estándar también puede hacer que sea más grande o más probable que te equivoques, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean cómo es que el error estándar empieza a crecer, o sea, se ve pequeño, pero en realidad sí crece.
O sea, iniciamos en punto 49, punto 0,49 y llegamos a punto 0,50, ¿no? O sea, la medida es muy estable porque la serie es muy bonita, porque la serie se comporta muy bien alrededor de un valor. Por eso se le llama ese pronóstico. Sí, sí, por eso le dice abanico o fan chart, como le quieran decir, porque en la medida que lo hace, bueno, por eso y porque normalmente lo que hacen las personas que reportan eso es que reportan varias veces la desviación estándar. Te dicen una desviación estándar, dos desviaciones estándar, o tres desviaciones estándar, o más desviaciones estándar, ¿no? O particiones de desviación estándar, ¿no? La intención es mostrarte como dónde puede oscilar dependiendo el valor. Entonces, la decisión normalmente es como regla de dedo, es que donde esté más o menos dos veces la decisión estándar es un buen pronóstico, ¿vale? Ahora, por ejemplo, ustedes revisan, por ejemplo, los artículos de Banco de México, los de la Junta de Gobierno, que suelen reportar sus fan charts sobre pronósticos de crecimiento, y si los ven, son fan charts que explotan muchísimo. Y la razón es que tienen muy poco, su serie es muy corta, ¿no? Si tuvieran una serie más larga, probablemente su fan chart sería más estrecho, ¿vale? Buenísimo. Ahora, entonces, ya que tengo los datos, entonces eh, voy a, voy a cargar otra tabla que tengo que se llama pronósticos ARIMA. Voy a cargar esta tabla y la veamos, veámosla. Cargo esta tabla, pronósticos ARIMA. Y lo que tengo en esta tabla es lo siguiente, tengo los datos originales. Estos son mis datos originales de pasajeros transportados en transporte aéreo, ¿no? Noten que es la serie original, es decir, la serie en nivel. Si me regreso en mi, si me regreso en mi gráfico, la que tengo es la serie verde. Ahora, tengo un problema aquí. Noten algo. Yo pronostiqué la serie roja. Esa es la que modelé como harina. Pero la que en realidad me interesa no es esa. ¿Quién es la que me interesa? La serie verde, ¿no? Entonces, notemos algo. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Es, eh, digamos que la serie original, digamos que es YT, es la serie original. Pero la que utilicé para modelar la ARIMA fue XT, y XT resultó de la diferencia del logaritmo natural de YT, ¿sí? Eso es lo que la transformación que le hice. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar una manera para que el pronóstico de X de T me permita reconstruir Y de T, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, con el predict de la ARIMA, lo que tengo es X en T más 1. Ya tengo aquí un valor de una constante, T1 le voy a llamar. Tengo X en T más 2 es igual a C2, ¿no? Tengo estos valores. Ya he predicho C1, C2 y así hasta X en T más 24. En mi ejemplo concreto, eso es lo que hice, ¿no? Hasta aquí lo que he hecho es X en T más 24 y aquí tengo una constante 24. Eso es lo que tengo. Pero cada una de estas son predicciones de las series diferentes. Ahora la pregunta es, pero lo que yo necesito saber es cuánto vale YT más 1, YT más 2 y así hasta YT más 24. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué se les ocurre? ¿Idea? Más o menos cercano. ¿Qué interpretación le damos a la serie? Lo conversé muy al principio del curso, cuando hacemos diferencias, diferencias logarítmicas. ¿Qué interpretación le damos a una serie cuando la diferenciamos en términos logarítmicos? Bueno, que estén logaritmos y la diferenciamos. ¿Cómo se interpreta el resultado de eso? Como una tasa de crecimiento, ¿no? Bueno, pero sin la tasa, ¿no? Nomás como el crecimiento, porque en realidad sin el 100%, vamos a decirlo de otra manera. Entonces, si cada una de estas P1 son pronósticos de una tasa de crecimiento, ¿cómo podría reconstruir YT más 1? Ah, bueno, pues la manera más sencilla es tomar YT, multiplicarlo por 1 más C1. Y luego, ¿cómo obtengo YT más 2? Ah, pues es YT más 1 por 1 más C2. Y así hasta el último, que sería YT más 23 por 1 más C24. ¿Vale? Y de esta manera puedo reconstruir a YT. Eso es lo que voy a hacer. ¿Va? Bien, me voy a R.
Ahí, ¿dónde estoy? Aquí. Vale. Entonces, lo que tengo en mi tabla que se llama pronósticos ARIMA es la serie original, ya lo había dicho. Lo que voy a hacer ahora es, en pronósticos ARIMA, voy a colocar el resultado de tomar mi pronósticos ARIMA, digamos, voy a repetir la columna. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Voy a tener dos columnas con la misma información. Solamente, digamos, es lo que voy a hacer por un propósito gráfico, que ahorita van a ver. Luego, con el for, voy a iterar sobre la tabla y lo que quiero es que haga lo siguiente. Quiero que tome pasajeros nacional pronosticados, que tome la posición 270 más I. Entonces, es decir, es mi YT más I. Y que a esta posición le haga lo siguiente. Tome el valor que tiene y que lo multiplique por la tasa de crecimiento, que es justamente la variación en esa posición. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y ya reconstruyo de esta manera y nada más al último vamos a ver los pronósticos. ¿Vale? Nos ejecutamos esta línea y aquí ya tengo mis resultados de pronóstico. Entonces, la razón por la que repliqué la columna es que una columna la voy a tener incompleta y la otra la voy a tener con el pronóstico. ¿Vale? Esa es la razón nada más. Y lo hago así porque voy a utilizar ggplot y en ggplot voy a superponer las gráficas para que se vea una como la serie original y otra como la serie pronosticada. ¿Vale? Ahora, después de eso hagamos el plot. Simplemente lo que hago es, utilizo un ggplot, le digo grafica con la tabla que se llama pronósticos ARIMA, que utilice geometrías que sean dos líneas, una línea que sea pasajeros nacional pronosticados en un color, que le asigne el color por default, no me acuerdo cuál es el color por default, y la siguiente el otro color por default, también línea, y que ya que utilice la paleta 2. Yo creo que son verdes y naranjas, no me acuerdo bien. Bien, los demás son temas nada más, no son que la cuadrícula, que los subtítulos y demás del gráfico. Y así se ve, ¿no? Y entonces este es mi pronóstico de ARIMA. ¿Sí? Entonces, lo que yo veo observando, esta es la serie que yo vengo observando, lo que dice mi ARIMA es que esto debería de pasarle al transporte aéreo con mi ARIMA. ¿Qué es lo que le notan a ese pronóstico? ¿Les parece creíble? ¿Vale? ¿Perdón? No, ¿verdad? Es que precisamente el problema, digamos que el problema es esta caída. Si pudiéramos corregir o modelar correctamente esta caída, seguramente este pronóstico lo podríamos enderezar un poco. Solamente de regresar niveles residuales, quiere decir que a lo mejor lo que tengo que hacer es corregir este tramo, esta variación. ¿Sí? Tal vez corrigiendo esa pueda corregir un poquito el pronóstico. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Es mejor eliminar los outliers o no, siempre es mejor meter DOM. Porque si eliminas los outliers, lo que está pasando es que estás asumiendo que, bueno, hay que tener como cuidado, porque cuando dices eliminar outliers, lo que yo te preguntaría es eliminar outliers ¿dónde? ¿En la gráfica en niveles o en la gráfica en diferencias? Y tiene implicaciones. Me voy a regresar un poquito hacia acá arriba. Si tú eliminas outliers en la gráfica de niveles, estarías eliminando esta caída, ¿no? Por ejemplo. Y tal vez eliminarías todo este tramo porque es un outlier. Si lo eliminas en la serie en diferencias, eliminarías tal vez un tramo más pequeño. Porque resulta ser que este componente que está aquí, sí parece ser parte de la serie. Con la diferencia de que aquí hubo un cambio estructural. Entonces, para ser como correcto, lo que tendríamos que hacer
es tal vez modelar este arima como un arima con un cambio estructural. Un cambio estructural en constante. Veámoslo, trataré de hacer un gráfico para ilustrar el problema. Y para tratar de responder al tema de los offline. ¿Qué significa un cambio estructural? Aquí está XT y aquí está, digamos, el plan, ¿no? Entonces, una serie como la que tenemos, imagínense que la serie que tuviéramos es esta y que de repente cae, pero sigue la misma trayectoria. Entonces, este es un cambio estructural en constante, porque la constante del primer tramo, es decir, la ordenada al origen del primer tramo seguramente está aquí. Este es el beta cero. Pero la ordenada al origen del segundo tramo seguramente está muy abajo por acá, por un beta cero primo. ¿Sí? Entonces, en realidad este objeto lo que tiene es un cambio estructural. No son outliers, sino más bien pareciera ser que el proceso generador de datos tuvo un shock que le hizo hacer este cambio, ¿no? Pero este solamente se ve en la serie en niveles. Cuando tomo la serie en diferencias, es decir, si hago diferencias, ¿qué le va a pasar? Es como cuando hago una derivada, ¿no? Imagínense que esta es una serie, una función continua. ¿Cómo se ve la derivada de esta función? Como todos estos son pendientes crecientes, serían como positivos. Estos también y solamente serían negativos, ¿no? Por la pendiente. Pero en general, si la pendiente es la misma, entonces es como hacer una derivada. Si yo hiciera la derivada, lo que yo debería de ver es que la serie oscila así y de repente tiene un gran cambio, como lo que vemos, y vuelve a oscilar igual. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué outliers quito? Quito esto y entonces pierdo todo este poder, digamos, todo este poder explicativo que tiene el shock, porque lo que hizo el shock fue como regresar a la serie. O sea, si lo pensamos un poco como el mecanismo generador de datos, la pandemia, en este caso concreto, en este ejemplo, la pandemia lo que significó es que como que le dio como que regresó el transporte aéreo a un nivel de hace muchos años atrás. Pero no quiere decir que este comportamiento de acá no pueda ser explicado por esta información, porque ya lo vivió una vez la serie. Entonces, dicho de otra manera, hay mucho que aprender de este tramo para poder explicar este tramo. ¿Sí? Ahora bien, si lo modelamos así, aquí sí, te admito que sí podría yo quitar outliers. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Buenísimo. Entonces, ahora hablemos ahora de otro tema que quiero introducir. Si me da tiempo como empezar a hablar un poquito del tema, que es el tema de los modelos estacionales, los famosos ARIMA. Eh, si tuviéramos una serie de tiempo que su último cambio estructural fue por ejemplo en 2002, es decir, tenemos suficientes datos desde entonces hasta la fecha y no ha habido otro cambio estructural, sería adecuado empezar a tomar la muestra después del cambio estructural. Sí, seguramente sí. Sí, seguramente sí. Sí, 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 sin duda. O sea, si tú tienes, o sea, si el cambio estructural ocurrió mucho periodo atrás, a lo mejor es valioso como olvidar el tramo anterior, porque la capacidad predictiva que te puede dar la muestra que tiene es suficientemente buena. Sí, sí es posible. Y de hecho, eso le pasa mucho a la gente que hace como, que trabaja variables monetarias, que tiene un problema porque el régimen digamos, pensemos en el régimen cambiario, ese en realidad ocurrió en términos como de tiempo muy cercano hacia la década de los 2000. Entonces, toda la información que es de los 90 y los 80 pues, a veces hay que tirarla porque no es como comparable, porque incluso las condiciones son diferentes, ¿no? Eso suele pasar muchísimo en ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. Entonces, veamos ahora lo que es un tarima, ¿vale? Pero, pero para ver el tarima, eh, necesito los tarimas. Bueno, veamos el tarima. Entonces, ¿qué es en esencia un modelo tarima?
En esencia, un modelo ARIMA es un ARIMA o un ARMA más controlar el proceso estacionario. ¿Sí? Entonces, eh, un ARMA o un ARIMA, como queramos verlo, se puede expresar como XT es igual a delta más la suma desde J igual a 1 hasta P de AI X en T menos P, perdón, menos la suma desde J igual a 1 hasta Q de BI U de T menos I más U de T. Esto es un ARMA o un ARIMA. ¿Sí? ARIMA si es que X está en diferencia, ARMA si X está en nivel. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo es un SARIMA? Bien, entonces, o un SARMA, ¿no? O SARIMA. Es un objeto que va a incluir dentro de los controles la información que ocurre con cierta regularidad en ciertos momentos específicos del tiempo, que es lo que llamamos estacionalidad. No es, por ejemplo, todos sabemos que hay estacionalidad en las series, por ejemplo, de consumo de las tiendas departamentales de abril, porque ocurre la Semana Santa, ¿no? Entonces, en ese momento, normalmente depende del tipo de giro de la empresa, pero puede caer su demanda o puede crecer su demanda, ¿no? O crecer su demanda. Entonces, ¿cómo incorporamos eso? Es decir, ¿cómo lo harían ustedes para decir que incorporan la información que ocurre recurrentemente a la serie? Es decir, imagínense que hay un periodo que siempre, que todos los eneros ocurre algo a la serie o todos los febreros. ¿Cómo lo incorporarían como regresor si yo les ofrezco este modelo en principio? ¿Qué es lo que se les ocurre hacer? ¿Alguna idea? ¿Cómo incorporar una estacional? Bien, empecemos por poner el arma, ¿no? Entonces, bueno, el arma es delta más la suma desde J igual a 1 hasta P, de ahí X en T menos I, perdón, menos la suma desde J igual a 1 hasta Q, de BI de U de T menos I, más U de T, y ahora sí más, y aquí viene la pregunta, ¿cómo incorporo los componentes estacionales? Bueno, es más o menos sencillo, es, ¿por qué no digo que esto va desde J igual a 1 hasta P mayúscula? Voy a utilizar otra letra, no me acuerdo, creo que en las notas utilizo teta, no es cierto, no utilizo teta, utilizo alfa. Alfa I de X en T menos I, donde cada uno de los componentes J hasta P son valores que se van a repetir cada año. Es decir, si es J igual a 1, quiere decir que este va a ser el rezago únicamente para los tener, para el primer mes. Si es el 2, va a ser para el segundo mes, y así sucesivamente. Eso significa esta suma. ¿Sí? Entonces así va a estar rezagada. Noten que la diferencia con este es que este es el rezago del mes inmediato anterior. Y con este lo que estoy indicando, con la segunda suma estoy indicando el periodo concreto. ¿Sí? Entonces la primera suma, o digamos que la suma que va desde J igual a 1 hasta P minúscula, habla de rezagos del periodo inmediato anterior, o de los periodos inmediatos anteriores. La segunda suma, que va desde J igual a 1 hasta P mayúscula, habla de momentos específicos de los periodos. Por ejemplo, si J es igual a 1, todos los que son el primer periodo van a estar aquí expresados. Y si es J es igual a 2, va a ser todos los segundos periodos. ¿Sí? Entonces, normalmente este componente puede ser pequeño. A veces puede ser solo un valor, ¿no? Puede ser, no sé, que J en realidad empiece en 4 y ya, que solamente sean los periodos 4. ¿Sí? De esa manera estoy controlando la estacionalidad. Ahora, pero también puedo controlar la estacionalidad no solo por autorregresivo, sino también estacionalidad por medias móviles. Entonces le puedo agregar un menos, la suma desde J igual a 1 hasta Q mayúscula, de beta U de T menos J, menos I, perdón. Ah, no, sí estoy diciendo J. J. Entonces también puedo incorporar
medias móviles estacionales. Entonces, en general, este tipo de objetos, la manera en que los vamos a expresar o los vamos a denotar en una, será como arma PQ, indicando los valores de autorregresivos y de medias móviles, y abriremos aquí un bracket o un paréntesis, dependiendo de lo que ustedes prefieran, para indicar con una P mayúscula y una Q mayúscula qué tipo de estacionalidad estamos dando para los autorregresivos y para los medios móviles. ¿Sí? Y a esto se les llama SARM. ¿Sí? Y la estructura, lo único que estoy haciendo es agregar regresores, lo cual suena lógico. O sea, lo único que estás haciendo en realidad también es agregar regresores. Eso es lo único que estás haciendo. ¿Sí? La P es el número de la periodicidad. Es la periodicidad. Sí, puede ser 12, puede ser. ¿Vale? ¿Dudas? Vale. Bien. Estos datos están contenidos en las nuevas variables, no ya también están dentro del como en el arma, No, porque haz de cuenta que en el componente arma, cuando tú dices, cuando hablas en el componente arma, dices 1, lo que estás diciendo es el rezago inmediato anterior. Cuando aquí digo en el componente de estacionalidad, digo 1, digo que todos los que son periodo 1 son los que están incluidos aquí. A veces puede coincidir y a veces no, pero solo estoy diciendo solo los 1 y recurrentemente los 1, no el inmediato anterior. Haz de cuenta que estás posicionado en abril. Entonces, si estás posicionado en abril, en el caso autoregresivo, incluirías mayo. Pero si estás en abril y el componente estacional te dice enero, entonces no incluirías mayo, sino incluirías todos los eneros, todos los eneros incluidos en la muestra. No solo el último, sino todos los eneros. Eso es lo que trata de decir. ¿Va? ¿Más dudas? pero entonces el primer componente de la primera suma es el inmediato anterior. Y el de P mayúscula, bueno, el de P mayúscula estamos determinados como diferentes. Entonces, en cierto momento que coincida con este, van a estar contenidos estos dos componentes. Sí, van a estar contenidos, pero solo va a ocurrir una vez. O muy pocas veces, porque el otro va a estar como frecuentemente. Sí. Bueno, no una sola vez, puede ocurrir varias veces, pero sí, no sería, o sea, si tu preocupación es que se vuelve colineal, no pasaría. No sé si por ahí va tu pregunta. Pues también, como está especificado en el componente de P mayúscula, digamos, cómo afecta a estos datos en este periodo específico, y, bueno, es una exposición que tal vez no sería lo mismo a que ese componente estuviera solo, a que esté acompañado del primero. Es como si la salida fuera diferente. Solo uno de los componentes puede afectar. No te alcanza a entender muy bien. No tal vez solo tengo que. Sí, tal vez, sí, si no me dices y con gusto lo conversamos, ¿vale? Bien, y para medios móviles sería algo más o menos análogo, ¿vale? Entonces estos son los que le llamamos arma o arista o tarima, ¿vale? Bien, ahora, hay un objeto más que quiero introducir que son los armas o arimax, ¿sí? Y con eso quiero terminar por hoy, ¿vale? Entonces, bien, hay un objeto más, que son los van a conocer, probablemente lo van a encontrar más como arimax. ¿Qué cree que es un arimax? Nada más por lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Es un arima, ¿no? En principio. Pero ¿qué es lo que le notaría de diferente? Las exógenas. Las X se refiere a las exógenas. Entonces, un arma es simplemente un arimax o un arma. Es un arma, pero con variables exógenas. Esa es la idea. Entonces, hagan de cuenta que lo único que van a hacer es lo siguiente. Es decir, toman la estructura del arma, de J igual a 1 hasta P, de I, de I, X en T menos I, ¿sí? Perdón, menos, la suma desde igual a 1 hasta Q,
de BI, U de T menos I, más U de T, más la suma desde R igual a 1 hasta K, vamos a utilizar R y K, de otra letra teta, R, de X, no X, otra Z, perdón, de Z, de T menos R, donde Z son variables exógenas. Este ya lo hemos hecho en realidad. ¿Qué variables exógenas hemos utilizado? Dummies, las dummies. En realidad ya hemos hecho un Arimax. Pero normalmente estos objetos incluyen otras variables, ¿no? Por ejemplo, la gente que suele modelar una ARIMA para la inflación, decide incluirle algo exógeno a la inflación. Déjenme pensar. Um, no sé, a lo mejor alguna variable como los rendimientos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de hacer un Arimax o un ARMA? ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que cuando incluimos estos exógenos, cuando hagamos pronósticos, tenemos que ofrecer un pronóstico de esos exógenos para poderlo modelar. Entonces, a veces los Arimax y los ARMAX tienen esa dificultad. O sea, son un buen objeto modelado ¿cómo le dicen? Dentro de la muestra, pero cuando quieren pronosticar tienen un problema porque tienen que ofrecerme un pronóstico para hacer, lo cual los mete en un problema. Otra vez, ¿cuál pronóstico ofrezco para hacer? Algunos dirán, bueno, pues hago un arma de Z. Anidados, ¿no? Bueno, sí, sí puede ser, pero como que suena que ya está medio complicado, ¿no? ¿Vale? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Buenísimo. Eso es lo que quería ver hasta hoy. Nada más no se me va.